Pues hoy quiero que vayamos al capítulo 29 de Génesis. Esto lo vimos hace algunos días. Génesis 29. Y es cuando Jacob, hermanos, huyendo de su hermano que lo había amenazado, llega a Padán Aram. Padán Aram. Dice Génesis 29 que José se apresuró, llegó a la tierra de Oriente y finalmente llegó a Padán Aram. Ustedes saben, Génesis 29, ustedes saben que Jacob iba huyendo porque pues su hermano había amenazado que lo iban a matar, su hermano Esaú. Además de eso, yo he mencionado que había otro motivo por el cual Jacob se había ido. La razón era porque su papá y su mamá le habían dicho que escogiera una mujer de allá. Si ustedes leen el texto en el capítulo 28, voy a regresarme al capítulo anterior, 28:1, dice que Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó. Fíjense lo que le ordenó el padre, lo que Isaac le ordenó a su hijo. Estoy leyendo Génesis 28:1. Le dijo: no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas. En cambio, vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel, y cásate con una de las hijas de tu tío Labán. Fíjense, el mismo padre le dice: vete. No solamente iba huyendo porque su hermano lo había amenazado, que de hecho había amenazado que lo iba a matar, sino el padre le dice: vete a buscar una esposa. No quiero que te cases con ninguna de las que viven aquí alrededor. Vete a buscar una de allá. Y fíjense qué tan importante era buscarse una esposa, de tal manera que aún recurrió a la familia. A la familia. Dice: vete a la casa de tu tío Betuel. Tu tío Labán. Labán, hermanos, Labán era hermano de Rebeca. Es decir, era su tío, Labán era su tío. Y algo interesante es que Rebeca con Isaac habían tenido dos hijos, Esaú y Jacob. Y Labán tenía dos hijas también, Raquel, o Lea y Raquel, que era la mayor. Así que Jacob huye o se va y llega finalmente, después de varios días. No debe haber sido un camino muy fácil porque no había carreteras, eran caminos prácticamente. Y Jacob finalmente llega a Padán Aram, a la casa de su tío, y encuentra ahí a las dos muchachas, a las dos primas. Sí. ¿Sí se podía casar con las primas? Es la pregunta interesante. Alguien dice, hasta hay un dicho popular, ¿no? A la prima se le arrima. Hermanos, no. O sea, ¿cuál era el motivo? El motivo, hermanos, era cuidar el temor de Dios, la relación con Dios. Porque la gente que vivía alrededor eran mujeres cananeas, paganas. De hecho, Esaú, el hermano mayor, se había casado con dos mujeres cananeas. Ya se había casado. Y dice la Biblia que esos matrimonios de Esaú le habían causado mucha tristeza a sus padres. Por eso dicen que ¿dónde hay aquí para casarte? No hay. Y la única familia que conocía del Dios verdadero era la familia de su tío allá. Fíjense la importancia de buscar a alguien que creía en el mismo Dios. Y hermanos, esto es muy importante, ¿sí? Y en este momento, la única comunidad donde se adoraba al verdadero Dios era allá en Padán Aram, donde estaba el tío Labán. Ahí nada más. Oye, hermanos, eso no ocurre. Si usted dijera: no, es que la única familia adventista es la de mi tía y pues tengo que casarme con una prima. Hoy no ocurre eso, hermano. Puedes irte a hay familias adventistas en todas partes. Hoy no es ningún pretexto casarse con una prima o una hermana. Eso no tiene sentido. La razón era cuidar el temor de Dios. Ahora, ustedes recuerdan que Dios había dicho que un día el primogénito sería
el Salvador del mundo, el primogénito. Por eso desea tener que ser hijo de una virgen, o sea, el primogénito. Entonces, si Esaú, el hermano mayor, se había casado con una cananea, una pagana, era obvio que no iba a descender el Mesías de la familia de Esaú. No, Esaú quedaba descartado. Entonces, ¿quién quedaba? Jacob. Así que busca a alguien que crea en Dios, en pocas palabras. Y eso es algo muy importante. Y bueno, aquí yo creo que la mayoría estamos, yo todavía ya estamos casados, fuimos casados. Pero para los jóvenes, ¿qué tan importante es esto? Para mí, en lo personal, casarse con una persona que cree en Dios está por encima, fíjense bien, y espero que no se vayan a enojar conmigo, está por encima de la profesión que vas a estudiar. Porque a veces, a ustedes les ha pasado, estudia uno para una carrera y termina ejerciendo otra por las necesidades. Pero eso no puede pasar con la esposa o con el esposo. Pero bueno, vamos al texto. Dice que finalmente, Génesis 29, dice que finalmente pues llegó a Padán Aram y entonces se encontró ahí, dice versículo 6, a una persona, a una muchacha que era la pastora. Y no me refiero pastora de iglesia, sino la pastora de ovejas. ¿Quién era? Raquel. Raquel era pastora. Y cuando Jacob está ahí en el pozo, se dan cuenta, el pozo estaba cerrado, no se abría el pozo hasta que todos los rebaños se unían. Y entonces cuando llega Raquel con las ovejas de su padre, Jacob, muy amablemente, quita la piedra del pozo y le da de beber a su ganado. Y me llama la atención que entonces cuando le pregunta Jacob, ¿quién eres? Bueno, de hecho los pastores ya le habían dicho. Le dice, bueno, yo soy Raquel, hija de Labán. Y me llama la atención lo que hace Jacob. Dice más adelante, versículo número 10, dice, Raquel era su prima, la hija de Labán, y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán, Jacob fue al pozo, quitó la piedra que tapaba la boca y dio de beber al rebaño de su tío. Luego, escuchen bien, luego Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Allí, o sea, la acababa de ver. Ellos no se conocían, ellos habían crecido sin conocerse. Pero aquí, frente al pozo, Jacob sabe que su prima es, digamos, una persona a donde sus padres le habían mandado. ¿Y qué hace Jacob? Besa a Raquel, dice, y llora ahí. Llora de alegría porque había encontrado finalmente la familia. Y cuando ustedes saben, cuando finalmente llega con Labán, empieza a trabajar algunos días. Dice aquí que habían pasado ya un mes entero, versículo número 14, ya había pasado un mes de que había trabajado. Y entonces llega un momento en que Labán le dice, oye, pues te voy a pagar, no quiero que trabajes gratis, así que dime qué quieres que te pague. O sea, vas a trabajar conmigo, pero aparte de la comida, aparte del hogar, pues dime qué es lo que más quieres. Y entonces Jacob dice, bueno, pues tienes 2 hijas, pues yo quiero casarme con una de ellas. Y hermanos, ¿cómo eran estas chicas? Vamos a la Biblia. Versículo número 16, 17 y 18. Dice que Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. Y ahora vean la descripción. La versión que yo tengo dice lo siguiente: no había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Eso dice mi versión. La versión Reina Valera 60 dice de la siguiente manera: dice, los ojos de Lea eran tiernos, dice mi versión. ¿Cómo dice la suya? Delicados. Pero Raquel, su hermana, tenía una bella presencia y de hermoso parecer. ¿Qué significa ojos delicados? O, como dice aquí
no había brillo en los ojos. ¿Saben ustedes que yo buscando esta palabrita en el comentario bíblico, dice que la palabra que se usa para referirse a los ojos de Lea es la palabra hebrea rak? Y esta palabra se puede traducir de diferentes maneras. Se puede traducir como débiles, apagados, pero también se puede traducir como gentiles, o hasta se puede traducir como lisonjeros, o como diríamos, ojos coquetos, digamos. Lo que quiere decir que los ojos de ella tienen una apariencia precisamente opuesta a los ojos de Raquel. Quizás los ojos de Raquel eran más suaves. Quizás los ojos de Lea y su personalidad carecían de la vivacidad y la radiante cordialidad que admiran los orientales. Esta palabra débiles o apagados quizás no eran ojos así como que digamos muy llamativos. Ahora, tenemos a dos chicas, una de ojos delicados y otra de hermosa figura y una cara bonita. ¿De quién se enamoraría usted, hermano? Pues no la pensamos mucho, ¿no? La de la cara bonita y bella presencia, hermosa figura, dice. Imagínense una hermosa figura y aparte una cara bonita y una bella presencia, pues era lo mejor. Y ustedes saben lo que ocurrió, ¿no? Se enamoró. Dice que el texto 18 dice, Jacob estaba enamorado de Raquel. Estaba enamorado de Raquel. Y empieza a trabajar. El plan es, bueno, trabaja 7 años y después de 7 años te casas con Raquel. Pero todos sabemos lo que ocurrió a los 7 años, ¿verdad? ¿Qué ocurrió a los 7 años? Cuando se acabó el plazo, pues Jacob esperaba ansioso. Quiero pensar que durante esos 7 años Jacob y Raquel platicaban, quizás hacían planes, quizás veían el momento en que iban a estar ya casados, quizás pensaban en cómo iba a ser su casa. Quiero pensar que en 7 años viviendo allí en la casa y estando con Raquel, imagínense de cuántas cosas no platicarían, cuántos planes no hicieron ya como pareja, porque era el plan, solo esperando que llegara el plazo, solo esperando que se llegaran los 7 años, ¿sí, hermano? ¿Sí? 7 años para conocerse, un noviazgo suficiente de 7 años para platicar, conocerse, hablar, ¿qué querían? ¿Sí, hermano? Sí, bueno, a eso vamos. Hablamos de pactos en la lección. Cuando finalmente llegan los 7 años, dice la Biblia, versículo 22, 23, que Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob y él durmió con ella. Y uno puede decir, bueno, pues que no le vio la cara, que Jacob no sabía. Pero hermanos, la tradición indicaba que la novia llevaba un velo, y no un velo transparente como llevan ahora las novias. Era un velo oscuro. Y generalmente eso ocurría ya hasta en la noche, cuando ya el papá le entregaba la novia al novio. Es decir, no era durante el día, así que no era como que muy fácil saber quién estaba atrás del velo, porque el velo cubría la cara. Y ustedes saben lo que ocurre. Al siguiente día, cuando Jacob se da cuenta que no había dormido con Raquel, que era Lea, pues va y le reclama a su suegro Labán. Pero hermanos, quiero que ahora nos centremos en Lea, porque hermanos, Lea no era la querida, no era la amada. Jacob no amaba a Lea. Y prueba de ello es que cuando le reclama a Labán, Labán le dice, bueno, ¿quieres a Raquel? Ya tienes a Lea. ¿Quieres a Raquel? Pues trabaja otros 7 años. Y dice la Biblia que no esperó 7 años, simplemente dice que una vez que pasó la semana de Lea, es decir, su semana de luna de miel, después de la semana, Jacob se encuentra ahora con otra esposa, la que verdaderamente amaba. Ahora sí Raquel estaba feliz. Quiero pensar que esa noche de bodas Raquel estuvo quizás llorando, quizás el padre quizás lo obligó para que estuviera lejos, no sabemos. Pero cuando ahora, después de una semana, finalmente se casa con Raquel por otros 7 años, pues Raquel es feliz. Raquel y Jacob son felices, ahora han consumado su matrimonio. Pero
ya había otra mujer ahí. Ya había otra mujer. Hermanos, no es fácil. Raquel es la amada, pero Lea no. Lea no es amada. Y hermanos, fíjense lo que dice el versículo 30. El 30. Estamos en el capítulo 29, no nos hagamos de aquí. Dice, entonces Jacob durmió también con Raquel. Y fíjense lo que dice mi versión, no sé cómo dice la suya. Dice, y la amó mucho más que a Lea. Y se quedó a trabajar los 7 años adicionales. Yo no sé cómo será para dos mujeres compartir al esposo, y una es la amada y otra es la despreciada, pero está casado con los dos. Más adelante encontramos en el mismo capítulo y en el capítulo 30 que Jacob termina con 4 mujeres. Pensemos por un momento en Lea. ¿Qué haría usted, hermana, si fuera Lea? Ya ni se acerca, ni me quiere, pero es el esposo porque se casó, hubo una ceremonia oficial. Usted ya no lo vería. Sáquese por allá, dice. La mayor, ¿sí? Sí, el detalle es que esto no se lo dijo Labán a Jacob, no le dijo, mira, no te lo puedo dar. O posiblemente Labán esperaba que en esos 7 años se casara la mayor, pero no se casó. El punto es, hermanos, que encontramos a Lea, una mujer menospreciada. Y entonces ocurre algo interesante. Cuando uno se casa, uno espera tener hijos. Y sucede que cuando Jacob duerme con Raquel, no hay hijos, no queda embarazada. Pero cuando duerme con Lea, sí. Y fíjense lo que dice el versículo número 31. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, ¿qué dice? Le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Y es interesante cómo Lea, hermanos, Lea en su intento por querer agradar a su esposo, empieza a tener hijos, pero empieza a buscar nombres a sus hijos que denoten en cierta manera ese deseo de llegar a ser amada por su esposo. Tiene el primero, y dice que nace el primero, que fue Rubén. ¿Cuál era el nombre de Rubén? Dice que le puso Rubén porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento. ¿Cómo dice su versión? ¿Cómo? Jehová ha mirado mi aflicción. Y luego dice, ahora mi esposo amará. El nombre Rubén tiene más o menos el significado de la frase mira un hijo, como una sorpresa, mira un hijo. Lea esperaba que, por eso le puso ese nombre, que esperaba que al nacer Rubén, Jacob dijera, oh, tuviste un hijo, me has dado un hijo, ahora sí te voy a amar. Pero ¿qué ocurrió con Jacob? No la amó, siguió siendo la segunda mujer. Y ahora viene el segundo hijo, versículo número 13. Y cuando nace el segundo hijo, no sabemos cuánto tiempo pasó entre cada uno, posiblemente 1 año. Cuando viene el segundo hijo, que se llama Simeón, ¿cómo le pone? Bueno, le pone Simeón. ¿Qué significa Simeón? Simeón significa el que oye, porque ella dijo, el Señor oyó que no era amada y me ha dado otro hijo. Es decir, Rubén mira un hijo, como diciéndole, mira, yo sí puedo darte hijos. Y luego viene Simeón diciendo, el Señor oyó que era amada, me ha dado otro hijo. Ahora, si Rubén significaba, mira un hijo, ahora Simeón significaba, oye, el que oye, a ver si ahora sí me oye mi esposo. Es decir, no me miró con Rubén, espero que me oiga con Simeón. Y viene el tercero, no es ni mirada, ni es oída, viene el tercero. ¿Y cómo se llama el tercero? Versículo 34, se llama Leví. ¿Y qué dice?
ciertamente esta vez sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. El nombre Leví se asocia con, dice, sentirá cariño. Dice aquí, la nota que tiene aquí, Leví suena como el término hebreo que significa estar unido o sentir cariño. Es decir, con Rubén, espero que me mire. Con Simeón, que me oiga. Con Leví, pues que me quiera algo. Por lo menos que me quiera poquito. Ya si no me miró, ya si no me oyó, pues poquito que me quiera. ¿Y fue oída? ¿Fue vista? ¿Fue querida? No. Y viene el cuarto hijo. El cuarto, ¿cómo le puso? Versículo 35. Una vez quedó embarazada y le puso por nombre Judá. ¿Qué significa Judá? Alabaré al Señor. Como diciendo ya, no fui mirada por mi esposo, no me oyó mi esposo, no se encariñó conmigo mi esposo. ¿Ya? Alabaré a Dios, alabaré a Dios. Y qué triste situación de una mujer que busca a través de sus hijos darle mensajes directos o indirectos a su esposo, a ver si logra sentirse valorada como mujer o como esposa. Pero al esposo solo interesado en una que ama, pero que no le puede dar hijos. Y si ustedes leen el siguiente capítulo, el capítulo 30, se van a dar cuenta que llega un momento en que Raquel dice, bueno, pues es que ya le dio 4 hijos, Lea, yo no puedo tener hijos. Y entonces Raquel le da a su sierva Bila, se la da a Jacob, y dice, mira, como yo no puedo tener hijos directamente, mi sierva es mía, ten relaciones con ella, y los hijos de ella van a ser como si fueran míos. Y pobre Jacob, ya tenía 2 esposas, ahora una tercera, y dice que tiene 2 hijos, Dan y Neftalí, con Bila, la sierva de Raquel. Y sin embargo, ella no se siente totalmente desarrollada porque no son sus hijos. Y cuando Lea se da cuenta que Raquel le dio a su sierva, Lea dice, pues yo también tengo una sierva. Aunque ella sí pueda tener hijos, yo también tengo una sierva, así como lo hizo Raquel. Y va con Jacob y le dijo, bueno, pues si te dormiste con la sierva de Raquel, duerme también con mi sierva Silpa. ¿Y qué dice Jacob? Está bien. 4 esposas. ¿Cuántos hijos tiene con Silpa? 2, Gad, Aser. Finalmente dice el versículo 16, ustedes quizás saben la historia, dice que un día Rubén venía con unas mandrágoras. Las mandrágoras eran un fruto, diríamos, que tenía ciertas propiedades afrodisíacas que quizás podían hacer que pudiera ella tener hijos. Era como algo medicinal, esa era la creencia. Y como Rubén había recogido mandrágoras, Raquel, que no podía tener hijos, le dice a Lea, oye, dile a tu hijito Rubén que me dé mandrágoras. Y entonces, bueno, te doy mandrágoras, pero déjame dormir con tu esposo otra vez. Y entonces dice que cuando llega Jacob, ni siquiera espera que llegue a la casa, cuando llega, en cuanto viene del campo, le sale al encuentro y le dice, mira, eres mío esta noche, porque te alquilé, digamos, por las mandrágoras de mi hijo, te alquilé y vas a dormir conmigo. Y dice que tiene 2 hijos más, Isaacar y Zabulón, y finalmente una niña, Dina. Hermanos, Lea representa quizás aquellas personas, o quizás nos puede representar a nosotros, que hemos querido, que hemos buscado ser valorados, quizás por la familia, quizás por la iglesia, quizás por la pareja, quizás por la sociedad. Hemos querido encontrar un lugar y sentirnos valorados. Y a veces recurrimos a ciertas estrategias para poder que la gente diga, aquí estoy, mírame. Y lamentablemente no lo logramos.
¿Cuántas personas? Yo lo he visto en jóvenes especialmente, que a veces tienen un vacío en su corazón y quieren llenar ese vacío, o quieren ganar el cariño, el aprecio, el valor de la gente, o elevar a su autoestima, recurriendo a muchas formas. Algunos, no sé, a llamar la atención de los padres porque se meten en drogas, o hacen cosas para que la gente, los padres, los familiares, la iglesia diga: aquí estoy, mírame, óyeme, quiéreme. Y sin embargo, no se sienten queridas, no se sienten valoradas, no se sienten miradas. Pobre Lea. Y finalmente ustedes saben la historia. Finalmente, pues Jacob termina con 4 esposas, con 12 hijos varones y con una hija. Finalmente, como el último punto, finalmente Raquel puede tener hijos. Dios le da la bendición. ¿Y cómo se llamó el hijo mayor de Raquel? José. Lamentablemente, cuando nace el segundo hijo, Benjamín, la pobre Raquel murió en el parto. Finalmente pudo haber tenido un hijo más y murió. Pero quiero que sigamos con Lea. Yo quiero, hermanos, mostrar 5 cosas en las que Lea fue bendecida y posiblemente no se dio cuenta. Primera bendición que recibió Lea: fue la primera esposa de Jacob y fue la que lo acompañó en los últimos días de su vida, de la vida de Lea. ¿Se dan cuenta? Así como había empezado la vida de Jacob con Lea, así terminó con Lea, porque Raquel murió. Raquel murió y murió, y dice la Biblia que fue enterrada en el camino de Betel. Ahí fue enterrada en el camino. Pero Lea tuvo la bendición de ser la primera esposa y ser la que terminó finalmente al lado de Jacob. Yo no sé qué pasaría con Lea cuando vio que finalmente Raquel murió. Hay una, quizás ustedes han visto la serie de José. Hay una escena donde Lea se siente tan indignada porque no es amada, porque solamente Jacob busca a Raquel, que Lea va y le reclama a Raquel. Dice: ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué Jacob no me quiere por tu culpa? Y llega un momento en la serie, la Biblia no lo dice, pero llega un momento en que en esa serie Lea se siente tan indignada y dice: ya no te quiero, es su hermana, pero dice: ojalá murieras. Y cuando finalmente Raquel muere en el parto de Benjamín, hermanos, el remordimiento para la pobre Lea. Yo no sé si se ocurrió, pero quiero pensar, imagínense, siempre buscando el cariño de Jacob y no lo logra, y luego Raquel muere y queda finalmente Jacob libre, digamos. Y la pregunta es: ¿sería que Jacob la amó una vez que Raquel murió? No sabemos. Pero Raquel fue la primera. Le tocó consolar, a Jacob le tocó consolar, perdón, a Lea le tocó consolar a Jacob cuando José fue vendido como esclavo. Pero cuando José fue vendido, ya Raquel ya no estaba. Y saben que fue la tristeza más grande que enfrentó Jacob: saber que su hijo predilecto había sido muerto. Él creía que había sido muerto. Y en esos momentos tan tristes de haber perdido a su hijo querido, hijo de su esposa amada, ahí estaba Lea, a su lado, posiblemente consolándolo, animándolo. Otra bendición que tuvo Lea, que fue la madre de la única hija que tuvo. Yo no sé cómo habría sido vivir entre puros hombres, imagínense. 11 hombres, 12 hombres. Pero la única mujer, y saben, ustedes saben, las que son madres y tienen hijas, es muy diferente tener a un hijo o puros hijos que tener a una hija. Una hija como que le pone un toque más cariñoso a la familia, como que es una más detallista, tener una mujer en la familia. Nosotros, mi esposa y yo, nos quedamos con las ganas de una hija. Nos hubiera gustado tener una hija. Ojalá que tengamos una nieta, ¿no? La nieta sea, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Pero nosotros solo tuvimos un hijo. Pero haber tenido una hija, no sé, Emma, si tú hubieras querido tener una niña.
Sí, ¿verdad? También. Y Lea fue la que le dio la única hija a Jacob, a Dina. Estoy seguro que Jacob debe haber amado muchísimo a esa niña y que sus hermanos quizás la amaron mucho, porque fue la única hija. Lea fue la madre de la única hija de Jacob. Número 3, fue la mujer que más hijos le dio. 7 hijos. De los 13 que tuvo, le dio 7. Ustedes saben que la bendición de una familia o de un hombre en aquel tiempo se medía por cuántos hijos tenía. Y Lea le dio 7 hijos a Jacob. Pero quizás ella lo que quería era sentirse amada por Jacob. Número 4. Y aquí es algo interesante, hermanos. Lea fue enterrada cuando murió en el mismo sepulcro donde fue enterrado Abraham, donde fue enterrada Sara, y sobre todo donde sería enterrado Jacob. Quiero que vayamos a un texto, a Génesis 49:31. Génesis 49:31. Y fíjense lo que dice este versículo. Cuando Jacob ya está en los últimos días, casi a punto de morir, Jacob llama a sus hijos y les dice, versículo 30, bueno, desde el 29, fíjense, Génesis 40:29. Entonces Jacob les dijo las siguientes instrucciones: yo moriré pronto y me uniré con mis antepasados. Entiérrenme junto con mi padre y mi abuelo en la cueva que está en el campo de Efrón elitita. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Mamre, en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón elitita como lugar de sepultura permanente. Allí están enterrados Abraham y su esposa Sara. Allí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca. Allí enterré a Lea. ¿Y qué dice Jacob? Allí entiérrenme también. ¿Se dan cuenta? Posiblemente, y yo no quisiera decir más que lo que dice la Biblia, pero posiblemente llegó un momento en que Jacob llegó a amar a Lea. ¿Sí? ¿Sí? Por eso dice, yo quiero ser enterrado ahí. Ahí estaban enterrados sus padres, ahí estaban enterrados sus abuelos, ahí estaba enterrada Lea, no estaba enterrada Raquel. ¿Dónde quedó enterrada Raquel? Dice la Biblia en el 35:19 que Raquel quedó enterrada en el camino de Betel, allá cerca de la ciudad de Belén. Allá quedó enterrada Raquel, porque era cuando venía apenas Jacob de Padán Aram, cuando venía otra vez a visitar a su padre. Raquel no fue enterrada con Jacob, pero Jacob sí fue enterrado ahí donde estaba Lea. Pero saben, la mayor bendición que tuvo Lea y que posiblemente nunca pudo ver, la encontramos en la bendición que le da Jacob a sus hijos. Vamos a capítulo 49. Capítulo 49 de Génesis. Cuando Jacob está repartiendo la bendición y pasa a cada uno de sus hijos a su cama, ahí está en su lecho ya de muerte, a punto de morir, y cada uno de sus hijos van pasando y Jacob repite una bendición. Quiero especialmente que veamos la bendición que le da a Judá. Versículo 8, capítulo 49. En el capítulo 3 habla de Rubén, en el capítulo 5 de Simeón y Leví, pero en el versículo 8, Génesis 49:8, fíjense lo que dice. Judá, le habla a Judá. ¿Quién era Judá? Fue el cuarto hijo de Lea, no lo olvidemos, ¿sí? Rubén, Simeón, Leví y Judá. Fíjense lo que le dice Jacob a Judá. Judá, tus hermanos te alabarán, agarrarás a tus enemigos por el cuello, todos tus parientes se inclinarán ante ti. Judá, mi hijo, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa.
se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Versículo 10. El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. ¿Se dan cuenta? De la descendencia de Judá, dice el cetro. ¿Qué es el cetro? Es lo que llevan los reyes en la mano. El cetro nunca se apartará de Judá. Es decir, la descendencia real no sería de Rubén, ni de Simeón, ni de José, ni de Benjamín, hijos de Raquel. Sería de Judá. Y más adelante, en Mateo capítulo 1, versículo 3, vamos a Mateo. En Mateo capítulo 1, versículo 3, encontramos la genealogía de Jesús. Mateo capítulo 1, cuando vemos la genealogía de Jesús, es decir, cuáles fueron sus parientes, de quién descendió Jesús, dice, versículo número 3, Mateo 1, 3, Judá fue el padre de Fares y de Zera, la madre fue Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, y continúa la descendencia. ¿Dónde termina esa línea genealógica? Termina en Jesús. Versículo 16. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Es decir, sería Judá, hermanos, de donde sería finalmente el Mesías. Lástima que Lea no pudo ver esto. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Cuando está el libro de los 7 sellos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Dice, entonces, Apocalipsis 5:1, vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Versículo 2. Vi a un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz, ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pues nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Era un rollo, hermanos, tenía 7 sellos y no había nadie que pudiera abrir los sellos para poder leer lo que decía ese rollo. Pero, hermanos, había alguien, gracias a Dios. Versículo número 4 y 5. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo, sus 7 sellos. ¿Se dan cuenta? Un hijo de Lea, su cuarto hijo, aquel que le puso alabaré al Señor, de ese hijo descendió Jesús. ¿Se dan cuenta? No fue de José, el hijo querido de Raquel, ni de Benjamín, el más pequeño. El Mesías descendió de Judá, el cuarto hijo de Lea. ¿Se dan cuenta? Dios había finalmente reivindicado a la pobre Lea, le había dado el valor que tanto había buscado. Y quiero pensar, hermano, quiero pensar que cuando finalmente Jesús venga y Lea, grite y vea a Jesús y escuche decir, el león de la tribu de Judá viene. Y que Lea piense, ¿Judá? Él es mi hijo, yo tuve a ese hijo. Y finalmente quizás alcanzará ese lugar, esa gloria que quizás nunca pudo tener en esta tierra. Yo no sé si tú estás pasando como pasó con Lea.
Quizás a veces nos sentimos desvalorizados. Nadie nos mira como Rubén quería con Lea, quería con Raquel. Nadie nos oye, nadie nos quiere. Vemos a Lea insistiendo que la miren, que la oyen, que la quieran. Y quizás nadie te quiere, nadie te oye. Hermanos, Dios tiene algo especial para ti. Quizás no sea en esta tierra, hermanos. Quizás será en el cielo. Si tú te sientes esta mañana como Lea, quizás no te sientes amado, te sientes menospreciado, sientes que todo mundo te está criticando, sientes que no encajas en el hogar, no encajas en la sociedad, te sientes incómodo porque no te dan el lugar que tú quieres, nadie te oye, nadie te mira, nadie te quiere. Quiero decirte que Dios te ve, Dios te oye y Dios te quiere, Dios te ama. Y algún día, si no es aquí, algún día en la tierra nueva Dios te dará el lugar, así como se lo dio a Lea. Quiero ver a Lea finalmente llegar al cielo y ver a Jesús, abrazar a Jesús, uno de sus descendientes, imagínense, de la misma Lea que se sintió menospreciada. Dios puede hacer eso por cada uno de nosotros, hermanos. Que nuestro valor no nos lo den las personas, sino nos lo dé Dios. Si de pronto nadie te da el valor que quieres, Dios te lo da. Que Dios te bendiga, hermano, es mi deseo, es mi oración en esta mañana. Amén.